Hermanos, hoy vamos a estar conversando sobre menguar para que Él crezca, sobre tomar nuestra cruz para seguir a Jesús. Porque Dios desea glorificarse por medio de nosotros. Dios desea que nuestras acciones le den gloria a Él. Dios desea que nosotros podamos vivir para Él. Es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Eso lo leemos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Vamos a ver un momentito. Aquí vemos cómo Juan el Bautista, después de andar predicando, después de andar abriéndole el camino al Señor, los discípulos de Juan el Bautista vinieron con Juan para decirle que Jesús, que Jesús también estaba bautizando y que las personas estaban viniendo a Él. Juan respondió en el versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y termina diciendo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué significa entonces? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Menguar significa disminuir. Menguar significa decrecer, o sea, ir hacia abajo, como descender en el control de uno mismo. Menguar significa que ya no soy yo quien está tomando el control. Y dice, es necesario que Él crezca, es necesario que sea Él quien tome el control de nuestra vida. En nuestra vida cristiana, en nuestro crecimiento espiritual, una parte fundamental de todo este crecimiento es que nosotros necesitamos dejar de tener todo el control de nuestra propia vida para que Dios vaya tomando más el control. Porque muchas veces nosotros tomamos malas decisiones. Nosotros nos basamos en nuestras emociones que están ahí muchas veces contaminadas con heridas, con historias del pasado, con temores, con angustias, con tristezas, con rencores, con muchas cosas. Y nosotros muchas veces actuamos conforme a todas esas cosas que tenemos ahí guardadas dentro de nosotros. Y nosotros necesitamos soltar el control de eso para empezar a actuar como realmente Dios quiere que nosotros actuemos, conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Vamos a ver lo que le sucedió a Pedro en una ocasión. Busquemos Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 28. Dice la palabra. Desde entonces
comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro con toda la buena intención, ¿verdad? Diciéndole a Jesús: Jesús, que no te vayan a matar, Jesús, que no te vayan a hacer daño, ¿verdad? Ten compasión de ti, le decía Pedro. Que si lo vemos, o sea, de una manera, o sea, él tiene una vista, un punto de vista muy humano, un punto de vista, digamos, que él no quiere que le hagan daño a Jesús, que es a quien él amaba, ¿verdad? Era su discípulo. Pero vea lo que le contesta Jesús. Dice: pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Wow. Qué gran lección que nos da esto, porque es tan fácil a veces poner la mirada en nosotros mismos, tener compasión de nosotros mismos, como Pedro le decía aquí: Señor, ten compasión de ti mismo. Y a veces nosotros somos así, con nosotros mismos. A veces nos decimos que de manera inconsciente: ten compasión de ti mismo, no hagas esto. No hagas esto porque va a requerir mucho esfuerzo. No hagas esto porque tienes que humillarte para pedir perdón. No hagas esto porque cómo vas a ir a pedirle perdón o vas a querer arreglar esta situación con una persona que esa persona fue la que empezó. Entonces no te humilles. A veces nos decimos a nosotros mismos, o a veces nos decimos, esta persona no valora las cosas que yo hago, entonces no voy a hacer más cosas. A veces nos decimos a nosotros tantas cosas, pero lo hacemos poniendo la mirada en las cosas de los hombres. Como Jesús le dijo aquí a Pedro: me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Ponemos la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, no en cómo Dios quiere que nosotros actuemos en cada situación. Por eso es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Por eso es necesario que nosotros tomemos nuestra cruz y sigamos a Jesús. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué curioso que, Jesús es lo que dice Jesús después de vivir esta situación con Pedro. Después de decirle a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Jesús dice inmediatamente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, debemos aprender a negarnos a nosotros mismos. Aprender a negarnos a nosotros mismos. ¿En qué? Porque tenemos que aprender a identificar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en cada situación?
Dios quiere que pidamos perdón. Dios quiere que venzamos nuestro orgullo. Dios quiere que hagamos algo por amor a los demás y no por amor a nosotros mismos. Dios quiere que actuemos de diferente manera. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos? ¿Cómo quiere Dios que nosotros actuemos? Nosotros muchas veces somos tropiezo para nosotros mismos. Así como Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Por no poner la mirada en las cosas de Dios y no en las de los hombres, es tropiezo. O sea, nosotros somos tropiezo para nosotros mismos. Nosotros muchas veces nos convertimos en nuestro peor enemigo por dejarnos llevar por las emociones. La palabra también dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿verdad? Engañoso es el corazón, pero nosotros muchas veces nos dejamos llevar por eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros nos dejemos llevar por su voluntad, más que por nuestras emociones. Dios quiere que nosotros actuemos conforme a lo que Él desea, conforme a lo que Él quiere, que nosotros aprendamos a tomar esa cruz, que aprendamos a negarnos a nosotros mismos, a decir, yo voy a hacer esto porque es la voluntad de Dios. Aunque esto me duele, aunque esto lastima mi orgullo, aunque esto no es lo que yo quisiera hacer, a veces yo quisiera, digamos, actuar impulsivamente, a veces vienen unos pensamientos que uno dice, es que yo quiero hacer tal cosa. Pero tenemos que aprender ahí a controlar nuestras emociones. Tenemos que aprender ahí a decirnos a nosotros mismos, yo no voy a ser tropiezo para mí mismo. Yo voy a hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces vea qué importante es cómo vamos a obrar nosotros, cómo nos vamos a comportar. Porque Dios va a pagarnos a nosotros conforme a nuestras obras. Dios va a pagarnos conforme a nuestras obras. Si nosotros actuamos impulsivamente, entonces vamos a recibir el pago del Señor conforme a eso. Si nosotros actuamos de manera impulsiva, si nosotros actuamos de manera arrogante, de manera altiva, de manera rencorosa, o de manera perezosa, o de manera no sé, tantas cosas que a veces humanamente el cuerpo nos reacciona. Dios dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Nosotros tenemos que, con nuestras obras, darle la gloria al Señor. Nosotros con nuestras obras tenemos que mostrar que nosotros vivimos para Dios.
nosotros con nuestras obras, con nuestra vida diaria, tenemos que darle la gloria al Señor. Nosotros tenemos que ir tomando decisiones en nuestra vida. Vamos a leer ahora Timoteo 2, capítulo 22. Segunda de Timoteo 2:22. Dice la palabra: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Vea que esto es una decisión que nosotros tenemos que hacer. No es una decisión que Dios va a tomar por nosotros, porque muchas veces estamos esperando que sea Dios quien tome la decisión por nosotros. Y Dios nos pone esto a nosotros. Jesús lo dijo aquí: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. O sea, ¿de quién es la decisión? De nosotros. ¿De quién es la decisión de negarnos a nosotros mismos? De nosotros. Tome su cruz y sígame. ¿Quién tiene que tomar la cruz? Cada uno de nosotros. Es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Y aquí en 2 de Timoteo dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Huye. Huye de aquello negativo. Huye de aquellas cosas, de esos impulsos. Huye. Es la decisión de cada uno de nosotros. Y sigue la fe, el amor y la paz. Por ejemplo, sigue la paz. O sea, hay una situación tensa en donde vamos a discutir, en donde vamos a pelear. Y entonces, ¿qué nos dice aquí? Huye. Huye de las pasiones juveniles. Pasiones son emociones intensas. Si hay un momento en donde la situación se va a poner intensa, en donde va a haber un pleito, donde va a haber algo, y usted no lo puede controlar, porque la palabra dice: airaos, pero no pequéis. Está bien enojarse, pero no pecar. Pero cuando no sabemos controlar nuestro enojo y decimos cosas hirientes o hacemos cosas hirientes, entonces estamos pecando. El enojo hay que aprender a controlarlo. Pero si no sabemos controlar nuestro enojo, entonces ¿qué tenemos que hacer? Huir. Huir. Dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la paz. Huye de las divisiones. Huye de los pleitos. Huye de estar haciendo problemas. Huye de estar causando división. Huye de eso. Y sigue la paz. Busca la paz, busca el amor. Busca crear puentes, no destruir puentes con relaciones con personas. Busquemos la justicia, busquemos la fe, busquemos el amor. Dios quiere que nosotros nos entreguemos más a Él. Dios quiere que nosotros reflejemos más su gloria. Dios quiere que nosotros seamos cada vez más luz. Más luz. Eso lo vemos aquí en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, ¿cómo es que somos luz? ¿Cuál es la luz que se puede ver? Porque cuando encendemos la luz es cuando vemos, ¿verdad?
La luz es algo, o sea, que muestra, que nos permite ver. Entonces, ¿cuál es la luz? Las obras que nosotros hacemos. La manera de comportarnos nosotros, esa es la luz. Ahí es donde somos luz, por medio de la forma en la que nosotros nos comportamos. Si nosotros nos comportamos mal, estamos en tinieblas. Si nosotros hacemos las cosas como Jesús las haría, si nosotros nos comportamos como es la voluntad de Dios, entonces ahí estamos siendo luz. Estamos mostrando un ejemplo de cómo hay que comportarse. Estamos mostrando un ejemplo. Damos el ejemplo. Entonces, por medio de nuestras obras es que vamos a hacer luz. Por medio de nuestro actuar es que vamos a poder realmente darle la gloria a Dios. Porque aquí dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la manera de llevarle gloria a Dios, por medio de las obras, por medio de nuestro actuar. Entonces, necesitamos nosotros menguar para que Él crezca. Necesitamos que Él tome más el control. Pero eso es algo que nosotros mismos hacemos. O sea, nosotros tenemos que tomar el control de nuestra vida y dárselo al Señor. Y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo me comporte? Y ahí mismo, en cada día, en cada accionar, ir haciendo nosotros conforme a la voluntad de Dios. Tenemos una situación en donde no sabemos cómo actuar, entonces oremos y digamos, Señor, ¿qué tú quieres de nosotros? ¿Cómo quieres que yo actúe en esta situación? ¿Cuál es tu voluntad? Y así nosotros vamos a ir cambiando nuestra manera de actuar. En Efesios 4:22 lo dice de una manera también muy clara. Efesios 4:22. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Wow. Entonces, tenemos que despojarnos de nuestro viejo hombre. Y aquí no se refiere únicamente a los hombres, ¿verdad? Hay momentos en los que la palabra hombre se refiere en general como al ser humano, hombre o mujer. Tenemos que despojarnos de nuestro viejo ser, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovarnos en el espíritu de nuestra mente, o sea, renovar nuestra mente, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar. Tenemos que renovarnos, porque no tenemos que seguir actuando igual. Aquí es donde, al despojarnos del viejo hombre y empezar a actuar como el nuevo hombre, hay una transición en donde nuestra mente tiene que cambiar. Al principio, nosotros no vamos a identificar tal vez cómo tenemos que actuar ante una situación, porque hemos estado acostumbrados a actuar impulsivamente, hemos estado acostumbrados a actuar con rencor, con odio o con dolor, o con tristeza, o con pereza, o con depresión, o con lujuria, o con muchas cosas. Nosotros como seres humanos somos seres de costumbres. Y entonces la mente como que ya está acostumbrada, ya tiene como esa manera, ante esta situación me comporto de esta manera. Entonces cuando venimos a Dios, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a todos esos deseos, renovar nuestra mente y empezar a decirle, Señor, ¿cómo quieres que yo actúe en esta situación? ¿Cómo quieres que yo me comporte en esto? Ante esta tentación que antes
yo cedía tan fácilmente. ¿Cómo tengo que actuar ahora para poder resistir esto, para poder vencer esta situación? Entonces Dios nos va a ir dando todas esas estrategias. En algunas ocasiones será huir, como lo veíamos en el versículo anterior, huir de las tentaciones. Tenemos que ir tomando decisiones en nuestra vida, apartar a algunas personas que son problemáticas para nosotros, que son que no nos traen paz, sino que traen aflicción del espíritu. En algunas ocasiones tenemos que aprender a sanar la relación con esa persona o con esas personas, sean familiares o no. Tenemos que aprender a sanar, tenemos que aprender a tener amor dentro de nosotros. En algunas ocasiones tenemos que enfrentar la situación, tomar el toro por los cuernos, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica, y hacerle frente a la situación de una manera valiente. Entonces, tenemos que despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre, dice, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Dios quiere que nosotros cada vez vivamos en mayor santidad, en un nivel mayor de santidad. Santidad es apartarnos del pecado, santidad es actuar de manera correcta. Estamos llamados a ser santos, a santificarnos, a limpiarnos. Estamos llamados a ser mejores en nuestra vida. En Romanos 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo voy a repetir. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Y aquí está la clave. Es por el Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. Aquí la palabra nos enseña que nosotros, como seres humanos, estamos sujetos también a la carne, estamos sujetos a nuestra alma, somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Somos un ser tripartito. Y por supuesto que la carne ha tenido siempre mucho poder sobre nosotros, nuestra alma también. Pero aquí Dios nos está enseñando que nosotros tenemos que dar el lugar al Espíritu para que tome el control de nuestra vida. Y aquí nos dice que por medio del Espíritu Santo es que hacemos morir las obras de la carne. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Dice que es por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer morir las obras de la carne en nosotros? Orar. Esa es la conexión que nosotros tenemos. Esa es la manera en la que nosotros vamos a conseguir nuestras fuerzas en Dios. Dice, por medio del Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces, necesitamos pedirle al Señor, necesitamos pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos dé la fuerza para que nosotros podamos tener control de nuestras emociones, para que podamos tener control de nuestra carne y decirle, Señor, ayúdame a vencer esta situación, ayúdame a vencer esta tentación, ayúdame a ser fuerte en esto, ayúdame a tomar mejores decisiones, ayúdame a hacer las cosas, Señor. Ayúdame, cambia mi mente, renueva mi mente, Señor.
y empezar a preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y empezar a morir a nosotros mismos y empezar a menguar, ir creciendo en que sea Dios quien obre a través de nosotros, en que nuestras obras realmente le den la gloria al Señor. Nosotros necesitamos actuar conforme a la voluntad de Dios, porque esa es la manera en la que somos luz realmente. Si nuestras obras no están reflejando la voluntad del Señor, no estamos siendo luz, estamos aún en tinieblas. Necesitamos ser luz. Necesitamos, por medio del Espíritu Santo, hacer morir las obras de la carne. En el versículo 2 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya la ley del pecado no tiene por qué tener efecto en nosotros, porque hemos sido libres por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hemos sido libres por medio de la ley del Espíritu de vida. Entonces, en conclusión, menguar para que Él crezca. Que las acciones no sean entonces conforme a nuestros impulsos. Que las acciones no sean conforme a nuestra carne. Que las acciones que nosotros vamos haciendo cada día sean más conforme a la voluntad de Dios, conforme a la justicia, conforme a la paz, conforme al amor. El amor siempre es nuestra guía. El amor es lo que nos muestra el camino a seguir, el amor de Dios. Necesitamos tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Cuál es nuestra cruz? Cada uno tiene una cruz diferente. Cada uno tiene una cruz diferente. Para algunos será ahora, la cruz no es solamente una cosa. La cruz es un conjunto de cosas, porque cada persona no tiene una sola debilidad, sino que tenemos varias debilidades. Para algunas personas, la cruz puede ser la mentira, puede ser robar, puede ser el alcohol, puede ser las relaciones. Para alguna persona puede ser la pereza. Para algunas personas puede ser el odio, el rencor, la falta de perdón. Muchas cosas. Aquí en Gálatas 5 podemos ver un ejemplo de las obras de la carne. Dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, aunque usted quiere hacerlo, el deseo de la carne se opone para que usted no lo haga. Por eso es que a veces queremos hacer las cosas buenas, pero no las hacemos, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y se oponen entre sí. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cerramos entonces con esto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tomemos nuestra cruz. Tomemos nuestra cruz. Cada uno con su propia cruz. Cada uno con sus debilidades. Y las presentamos al Señor. Y clamamos al Señor para encontrar en Él la fuerza para poder ser renovados en nuestra mente, para poder aprender a actuar de una manera diferente, para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Por medio de la oración, del clamar al Señor, por medio del Espíritu Santo, es que nosotros vamos a poder tomar nuestra cruz. Por medio de rendir nuestra vida, de entregarnos más al Señor, es que nosotros vamos a poder menguar nosotros, para que ya no se vea cada vez más a Felipe, que ya no se vea más, digamos, nuestra propia forma de actuar, sino que se vea como un hijo de Dios debería actuar. Que podamos ser luz en nuestro caminar, que podamos ser luz en nuestra vida diaria, en nuestras acciones. Por medio de nuestras acciones es que somos luz. Necesitamos rendirnos más al Señor. Rendirnos más al Señor. Que Dios tome control de nosotros. ¿Y sabe qué pasa cuando esto sucede? Vamos a tener más paz. Vamos a tener mucho más amor en nosotros. Vamos a tener mayor gozo, vamos a tener mayor felicidad y vamos a experimentar verdaderamente la libertad. Porque Jesús dijo, la libertad es la que los hace libres. Y Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la libertad es la que nos hace libres. Queremos vivir en libertad. En la libertad que nos da Dios, en la libertad que nos da el Espíritu Santo, ser libres de todo rencor, ser libres de todo odio, ser libres de todo pecado, de toda lujuria, ser libres de todo eso que nos agobia, ser libres, vivir en libertad. Cuando nos entregamos cada vez más a Dios, vamos a poder vivir con más gozo, con más fe, con más amor en nosotros. Esto es la vida que Dios quiere para nosotros, que nos despojemos del viejo hombre, que nos vistamos del nuevo, que nos renovemos en nuestra mente, que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y que podamos experimentar vivir en la plenitud de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo y esta es la voluntad de Dios, llevarnos a un nivel mayor, a un nivel mayor. Dios está deseando que nosotros nos entreguemos cada vez más a Él. Dios quiere hacer cosas a través de nosotros, pero Dios necesita que nos rindamos más a Él. Dios quiere llevarnos más a la libertad. La prosperidad es algo que Dios desea para nosotros. Pero Jesús nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas. Mucha gente se afana por buscar el dinero, por buscar las cosas materiales. Pero primero hay que buscar al Señor y Dios nos va a dar todas esas cosas. Dios nos va a dar esto. Tomemos primero las decisiones de buscar al Señor. Y Dios nos va a proveer. Dios nos va a bendecir. Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de vida. Dios quiere fluir en nuestras vidas y llevarnos a experimentar cosas completamente diferentes en nosotros. Dios quiere
llevarnos a vivir la plenitud de Él. Que podamos vivir como verdaderos hijos de Dios. Hay algo que Jesús dijo que a mí siempre me tiene impactado. Esta es de las cosas para mí más que más me hacen como volar a la cabeza. Es cuando Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 12: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¡Wow! Esto es lo que Dios desea. Dios desea llevarnos a un nivel de plenitud en nuestra vida. Jesús dijo que el que cree en Él, las obras que Él hizo, nosotros también podemos hacerlas. Y no es solamente hacer las obras buenas como los milagros, sino es la negación de nosotros mismos como lo hizo Jesús. Jesús nos enseñó lo que es negarse a sí mismo. Jesús estando ahí en el Getsemaní, Jesús clamaba, Jesús lloraba. Jesús decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús fue el mayor ejemplo de negarse a sí mismo. Jesús lo hizo por nosotros. Y eso es lo que Dios quiere ahora de nosotros, que nosotros nos neguemos también a nosotros mismos para que hagamos su voluntad. Su voluntad. Si nosotros aprendemos también a negarnos a nosotros mismos como lo hizo Jesús, vamos a poder también llegar a hacer las obras que Jesús hizo. Vamos a poder vivir más en plenitud. Vamos a poder experimentar a un nivel mayor, la fe, la esperanza y el amor y el gozo. Dios desea que nosotros menguemos para que Él crezca. Dios desea que nosotros tomemos nuestra cruz y le sigamos cada día, cada día.